Buenos días, tengan todos ustedes, a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Estamos muy contentos como CREAT Zona 1AC Nacional por estar compartiendo con ustedes todos los miércoles temas relacionados, de mucho interés relacionados con las adicciones. En este caso, pues hoy concluimos nuestro programa de atención oportuna contra las adicciones. Y la idea era reflexionar junto con todos ustedes sobre la importancia de que en caso de que tuviésemos un problema de adicción en familia, veamos la relevancia de poderlo atender a tiempo debido a la peligrosidad de la sustancia que se están consumiendo en la actualidad, a diferencia de antes, ¿no? Que no porque las sustancias fueran más dañinas o menos dañinas, se iba a atender a nuestros familiares o amigos, sino que la reflexión consistía en eso, ¿no? Que ahora las drogas, a diferencia de antes, son más dañinas y más altamente adictivas. Entonces, a través de todas estas sesiones, tratamos de hacer esa reflexión con todos ustedes para poder entender la importancia de atender oportunamente a nuestros familiares en caso de que hubiese esa necesidad. Y hoy principalmente concluimos con esa etapa de nuestro programa de atención oportuna y damos entrada a nuestra jornada de salud mental y adicciones a partir de este tema. Por eso agradezco infinitamente la participación de nuestro compañero y amigo, el licenciado maestro Iván Córdoba Avilés. Él es director de Psicología Aplicada en CREAT Zona 1AC Granja Jóvenes y es un colaborador muy activo dentro de nuestra organización. Considero que el tema que va a abordar el día de hoy, la frontera entre la psicoterapia y la farmacoterapia, yo creo que es un tema muy interesante donde va a destacar sin duda hasta dónde puede llegar el tratamiento psicoterapéutico y dónde inicia también o dónde puede iniciar el tratamiento farmacoterapéutico ya dentro de un sistema de recuperación. Entonces, pues muchas gracias, compañero licenciado Iván, por la participación y te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de salud mental y adicciones. Adelante, y también quiero destacar la participación muy importante de nuestro presidente del Consejo Directivo Nacional, el compañero Roberto Ortiz Cervantes, por la facilidad que nos brinda para poder realizar estas jornadas dirigidas a la comunidad en general. Muchas gracias. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Jorge, este, Asensio también y Carlos Preciado. Gracias por la invitación que me hacen llegar para poder compartirles un poquito de lo que hacemos. Sabemos que las regiones, el tratamiento de las adicciones cambia de acuerdo a la región también, incluso los manuales viene muy específico, ¿no? Cómo el tratamiento de las adicciones puede ser variable, de acuerdo, pues nosotros utilizamos un manual que se llama DSM-5 y ahí muy específico dice que para realizar diagnósticos y demás situaciones tiene que ver mucho el credo, la región y el país. Entonces, para no generalizar, entonces voy a centrar esta plática en lo que vemos acá en Ensenada, porque pues también es importante, o sea, hacer una contraparte de ver lo que nosotros vemos acá, porque no es lo mismo las sustancias que se consumen aquí en Baja California Norte a las que se consumen en el interior de la República. Entonces, vamos a hacer ahí una tabla comparativa de todo lo que sucede y cómo vemos este fenómeno y cómo precisamente vamos a introducirnos bien a lo que hoy en día nos exige el tratamiento de las adicciones. Ya, pues como yo lo he mencionado muchas veces, el tratamiento de las adicciones pues ha cambiado con el tiempo. Ya no es algo que podamos, pues particularmente, pues decir
que no funciona, ¿no? Ya realmente ahorita tenemos que incluir a otros especialistas en los tratamientos y eso muchas veces genera, sí, que muchas personas pues no puedan, realmente, pues, tener un tratamiento adecuado cuando ya existen otros factores de riesgo, ¿no? Como son las enfermedades mentales que hoy en día, pues, hemos puesto atención más y que requieren más atención a comparación de otros tiempos donde podríamos decir que las drogas eran pues más inofensivas de alguna manera. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que necesitan un tratamiento más especializado y más específico, dependiendo precisamente de esto que les digo, de la etnia, de la población, de la zona geográfica. Sí, ya es totalmente distinto. Ya tenemos que ver esto como algo eh, pues que ya tiene un alto impacto y que las unidades de tratamiento de las adicciones han tenido que entrarle precisamente al tema de la actualización y de los nuevos manejos que se tienen. ¿Por qué? Porque los organismos de gobierno, que son los que regulan el funcionamiento de nuestras unidades, este, nos han hecho saber de la importancia de incluir ya un profesional de la salud o un especialista de tercer nivel, como lo somos nosotros, para el tratamiento de las adicciones. Entonces, pues vamos a... mm, apreciado, ¿me puedes dar el privilegio de compartir por el noto en el que dice iPad 2, por favor, para poder, para poder aquí compartirles? Ya tienes el acceso, Iván, de compartir. Ok, a ver, vamos a ver, compartir pantalla, nuestra transmisión. Ahí está, muy bien. Ahora sí, ahí lo pueden ver todos. Ahora sí, ahí lo ven todos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de precisamente de este tema que hoy les quiero presentar, que es el tratamiento de las adicciones y que es la frontera entre la psicoterapia y la farmacoterapia. Eh, es un menester muy común dentro de la praxis de la salud mental, incluir hoy en día eh, incluir hoy en día no solamente el tema de la psicología, sino de que es una psicología más específica. Y esto incluye otros especialistas médicos, los cuales tenemos que mencionar y saber. Pero vamos a hablar un poquito de lo que sucede, de algo que se llama prevalencia, y es algo que sucede, sí. Vamos a hablar específicamente de lo que sucede acá en Baja California, para no confundir otros datos. Vamos a tratar de hablar precisamente solo de lo que vemos acá. Eh, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, 5.6 millones de personas en México han recibido servicios de prevención y atención en adicciones. Es un número muy alto, ¿sí? Y dice que las estadísticas indican que las rehabilitaciones con éxito alcanzan entre el 60 y el 80%, ¿sí? Entre aquellos que finalizan un tratamiento, fíjense, de al menos de 2 a 5 años. Sí, pero no obstante, también eh, la tasa de abandono de los tratamientos es antes de los 2 años, es de un 70%, o sea, tenemos un porcentaje de recaídas muy alto. Y nos podemos preguntar por cuáles son las razones por las cuales los pacientes recaen después de la reinserción social, después de que salieron este, 6 meses, estuvieron 6 meses, un año en un tratamiento residencial y a veces, pues nosotros los vemos, llegan a la semana,
al mes, otros aguantan un poquito más, los vemos de unos 4 meses, 3 meses, 6 meses, un año, pero recaen. Y es un fenómeno pues muy curioso. Y dentro de los foros en los cuales participamos, en Tutor Ramón de la Fuente, sobre todo, se han hecho esta pregunta, sobre todo por en el Colegio de la Frontera Norte, ¿por qué hay tantas recaídas? ¿Por qué los pacientes no resisten tanto? ¿Qué está sucediendo? Bueno, de acuerdo con el secretario de Salud del Estado, Adrián Medina, sí, dice que los pacientes más comunes o el sector de la población que más consume está entre los 12 a los 18 años y la mayoría de estos pacientes inician con el inicio de alcohol, tabaco y marihuana. Eso es algo muy curioso, sí, porque esa es la puerta de entrada, sí, hacia otras drogas. Entonces, también eh, sabemos mm, que nosotros con el tiempo, cuando un paciente comienza con alcohol, marihuana y tabaco, con el tiempo se incrementa la necesidad de recibir placer. Y ya no tiene el placer, entonces empieza a consumir otro tipo de drogas, ¿sí? Que nosotros le llamamos drogas duras, que es en el caso de las metanfetaminas, y de ahí muchos, ¿sí? Pasan ya al uso de fentanilo. Entonces, la Secretaría de Salud del Estado dice que el 37.4% de la población de 12 a 18 años en Baja California ya consume alcohol. Desde ahí estamos viendo un factor que puede estar alimentando también, sí, el inicio en otro tipo de drogas. Dice que también el 18.9% consume tabaco y el 8.7% consume marihuana. ¿Por qué sucederá? Bueno, el hecho de estar en una frontera ha generado muchas controversias, sobre todo con el uso del tabaco y el uso del cannabis. Recordemos que en nuestra región, en California, es legal el uso del cannabis por algo que llaman cannabis medicinal, que no le veo lo medicinal, porque pues realmente los pacientes llegan a nosotros ya con trastornos derivados y entonces ahí es donde tenemos que tomar acciones diferentes para la atención, ¿sí? De estos pacientes que están precisamente en esas condiciones, ¿no? En esos rangos de edad. Hay rangos de edad más grandes, pero estamos hablando de la edad de inicio. Y entonces, si ven ustedes aquí en la pantalla, eh, esto es una encuesta nacional, ¿sí? Y hablamos de adolescentes, ¿no? Dice que personas adolescentes internadas en los centros especializados en el tratamiento o internamiento en el cual, sí, recibieron tratamientos relacionados con el uso de sustancias, ¿sí? Según su sexo, ¿no? Y tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, vemos en esta estadística algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, dice que el 7.5%, ¿sí? De esos pacientes solamente fueron voluntarios, ¿sí? Y que el 72.5% de toda esa población fueron involuntarios. La gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría, el 75.7, ¿sí? El índice más alto fue en hombres. Y en mujeres, ¿sí? El 22.7. O sea, que fueron involuntarias, ¿no? Hay muy pocas mujeres o no se ha categorizado mucho el tema del tratamiento de las adicciones en mujeres, porque eso es un tabú muy grande que hemos estado viendo. O sea, ¿por qué anexan más al hombre que a la mujer? Entonces, son tablas comparativas que a nosotros nos llaman la atención y saber eso. O sea, hay muy pocas voluntarias, el 1.3%, pero el 22.7% son involuntarias en comparación con el hombre, ¿sí? Que tienen un 75.7% de posibilidad de estar involuntarios en un tratamiento residencial. ¿Y eso es por qué creen que sea? Bueno, sabemos que es por el padecimiento, porque hay enfermedades que acompañan, ¿sí? O que se desatan con el consumo, ¿sí?
El caso de las mujeres, yo sigo creyendo que es más alto o puede compararse con el de los hombres, pero se tiene que registrado muy poquito esa incidencia, ¿sí? A nivel nacional por la función propia que tiene la mujer, ¿sí? O sea, muchas mujeres no llegan a nosotros porque tienen que cuidar hijos o porque tienen que mantener una casa. En fin, son muchos factores, son muchos factores. Realmente hemos visto que en algunas poblaciones el consumo de sustancias de mujeres, sobre todo en alcohol y marihuana, es muy alto, pero no llegan a los servicios, por eso no lo registramos. Pero nosotros creemos, ¿sí? Creemos porque les voy a presentar más adelante que puede ser muy equitativo el tratamiento, ¿sí? O el consumo de sustancias en hombres y de mujeres solamente que no llegan. Las mujeres no están llegando a las unidades. ¿Por qué? Precisamente por eso, por esos factores psicosociales que impiden que muchas veces la familia tome la determinación de hacerlas llegar. Muy bien. Y el tema de hoy lo vamos a centrar en un tabú social que se ha tenido pues por mucho tiempo con respecto a los tratamientos combinados de psicología y de psiquiatría. Es difícil, es muy difícil perdón, es que estos bancos llaman a cada rato. Eh, es muy difícil que que las personas en general alguna vez piensen que la recuperación también tiene que ver, ¿sí? Con precisamente la psiquiatría y la psicología. Hay muchos tabús alrededor de nuestros servicios, ¿sí? Entonces, nosotros le llamamos en la clínica tratamientos combinados, ¿sí? Y los tratamientos combinados, ¿sí? Ofrecen una gran potencialidad terapéutica. Nosotros con el tiempo hemos determinado que hoy, por el impacto que tienen las drogas en la población actual, ¿sí? Ya es más necesario tener que acercar, ¿sí? Los servicios de un especialista de tercer nivel, ¿sí? Para poder ayudarnos con el tratamiento de las adicciones. Entonces, los tratamientos combinados, o sea, psicología y psiquiatría, han estado de moda, no nada más. Ahorita están mucho de moda en México desde hace algunos años, pero esto es algo que se ha llevado en otros países sin mayor problema, como en Estados Unidos, por ejemplo, porque ya son tratamientos ambulatorios y no tan residenciales como aquí en México, y en Europa, en Sudamérica también, ¿sí? O sea, es muy común ver al psiquiatra y el psicólogo trabajar en conjunto, ¿sí? En los centros de recuperación para poder ofrecer una alternativa con más eh, potencia hacia el tratamiento de las adicciones, ¿sí? Y uno de las cuestiones sociales con las que nos hemos topado todo el tiempo, ¿sí? Es el uso de psicofármacos. Y desde ahí es donde intentamos con esta charla quitar un poquito esos mitos que se tienen sobre la psicología, y la psiquiatría. Realmente los dos somos especialistas de tercer nivel que nos ocupamos de la salud mental de los pacientes y podemos realizar diagnósticos con respecto, ¿sí? A los daños que ejercen las drogas en el cerebro. Entonces, eso ofrece una ventaja porque ya sabemos que si nosotros le damos un tratamiento oportuno al paciente, pues va a mejorar en su totalidad. Entonces, uno de los tabús más grandes que tenemos son los psicofármacos, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja de usar también, aparte de psicoterapia, los psicofármacos? Bueno, al actuar rápidamente pueden inducir un efecto placebo favorable. Esto quiere decir que los pacientes, cuando les tratamos de dar cierto tipo de medicación, ¿sí? Dependiendo del cuadro que veamos, el paciente comienza a sentir mejoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a suprimirse el síndrome de abstinencia. O sea, empieza a quitarse la abstinencia o la malilla. El paciente comienza a dormir mejor, le da un poquito más de hambre y empieza a subir de peso, empieza a irse la depresión, empiezan a irse las voces, empieza a dormir bien. Entonces,
tienen un efecto favorable, ¿sí? O sea, afecta positivamente a las habilidades verbales, o sea, puede hablar mejor el paciente, aumenta la motivación, ¿sí? Mejora las funciones cognitivas, o sea, la memoria y la atención empieza a mejorar en el paciente, ya no anda bandeando, como decimos, facilita el recuerdo de lo que andaban haciendo, o hace algún tipo de memorias, ¿sí? Reduce las distracciones y asegura la concentración. O sea, son más ventajas las que tiene iniciar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Que esperar a que el paciente cambie. Y entonces, ahí en esta tablita les pusimos, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Esto es lo que hace el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, el objeto del tratamiento psicológico es motivación hacia el tratamiento. Nosotros tenemos que entrenar en habilidades de comunicación, habilidades que tienen que ver con habilidades sociales. En fin, son muchas habilidades que tenemos que generar en los pacientes, ¿no? Prevención de recaídas, en fin, motivación en contingencias de refuerzo, o sea, saber cómo voy a hacerle para no recaer, sí, mejorar el funcionamiento del paciente que puede estar en un servicio y el apoyo social también tan importante, y fomentar la adherencia a la farmacoterapia, o sea, parte de lo que nosotros hacemos como psicólogos clínicos es alentar al paciente y a la familia a que continúen el tratamiento durante al menos los 6 meses que estén los pacientes en el tratamiento residencial, porque eso va a tener una ventaja increíble. Realmente lo ideal es que los pacientes salieran y no tomaran medicamentos y aprovechar el tiempo que estén ahí para poder ayudarlos con mayor facilidad. Y entonces la farmacoterapia, ¿a qué va a ayudar? La farmacoterapia va a tener tres objetivos, ¿no? Que es ayudar a la desintoxicación del paciente, a la estabilización y mantenimiento, o sea, que el paciente esté estable, ¿sí? Y algo muy importante, el tratamiento de trastornos coexistentes. Eso quiere decir que no nada más hay adicción, sino que hay otros trastornos detrás, ¿sí? De la adicción que debemos tratar. Y por eso el psicólogo de las adicciones también tiene que hacer diagnóstico y tiene que trabajar con el psiquiatra para generar un diagnóstico que apoya al paciente a tratar esos síntomas. Hay algo que se llama patología dual, que ustedes seguramente lo han escuchado mucho y que específicamente se refiere a ese fenómeno, que muchos pacientes llegan a nosotros precisamente con ese problema, que no solo traen una adicción, sino que ya traen, ¿sí? Arraigado otro problema. Y ese problema no ha sido tratado con anterioridad. Y ese problema es el que el paciente, fíjense, ha optado por consumir sustancias para calmar los síntomas de esa enfermedad. Y es muy común. En la esquizofrenia, por ejemplo, el uso de alcohol es recurrente. Y de tabaco también. Esquizofrénicos fuman mucho, ¿sí? Entonces, hay situaciones que tenemos que tratar, ¿sí? No nada más es la adicción, sino que tenemos que tratar otros antecedentes que más adelante vamos a ver cuáles son los más comunes. Y aquí están. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos como una comparación porque obviamente nosotros sabemos que hoy en día, y no sé si Jorge me puedas corroborar con esto que voy a decir, el tratamiento, ¿sí? De las adicciones o las enfermedades que acompañan los hombres y mujeres dentro de esto son totalmente distintas. O sea, en comparación a la mujer, el hombre tiene padecimientos previos o puede llegar con padecimientos o desarrollar padecimientos relacionados con la depresión, con la ansiedad. Algunos llegan con esquizofrenia. La mayoría llega con déficit de atención y hiperactividad. Algunos llegan con un trastorno bipolar que es muy atípico en hombres, no es muy común, es más común en mujeres. La disforia de género, que es normal también. Eh, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno límite de la personalidad, entre otros, que son muy raros,
Sí, hay pacientes que tenemos que tienen trastornos esquizoafectivos con bipolaridad y aparte tienen una adicción, o sea, son pacientes un poco más complejos, pero eso es lo general en los hombres. Regularmente todos llegan con algo de depresión, eso es lo más común, depresión y ansiedad, pero cuando hablamos de mujeres, los trastornos relacionados son totalmente, no distintos, pero en diferente escala, porque la mujer es un poco más compleja que el hombre en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la mujer tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos también trastornos bipolar, sobre todo el trastorno bipolar de tipo 2, que va junto con pegado casi casi con el trastorno límite de la personalidad. También tenemos mujeres con esquizofrenia, con anorexia, bulimia. Otras mujeres tienen un trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo, que eso es muy común en muchas mujeres y no lo saben, que es precisamente un padecimiento donde muchas mujeres, una semana antes de su periodo o 15 días antes de su periodo menstrual, se vuelven Gargamel, o sea, no las quieres ver porque tiene ese tipo de dificultades, se deprimen. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que se trata de un trastorno disfórico premenstrual, tenemos que categorizarlo también, tenemos que hacer un mapa muy más grande sobre todo el tratamiento de las mujeres. También tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, trastornos de la personalidad inestable, déficit de atención, disforia de género y aparte de eso, violencia de género, abuso sexual y psicológica. Entonces es mucho más complejo, entonces no lo podemos tratar simplemente con terapia. ¿Cómo la ves, Jorge? ¿Qué piensas? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Este, la mayoría de las personas que ingresan a tratamientos en la actualidad traen un trastorno mínimo depresivo, ansioso, y la verdad ahí es donde entra también la parte del por qué el medicamento, ¿no? Sí, Obviamente que se tiene que atender las dos cosas, la adicción y el trastorno que traen asociado. Entonces, como no sabían, a la familia le cae de extraño en ocasiones y dicen, bueno, pero ¿por qué le vas a dar este medicamento si mi hijo nada más viene por consumo de drogas, ¿no? Pero resulta que en la valoración salió con ansiedad, depresión o déficit de atención, hiperactividad, como lo comentabas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante aquí el tema de la farmacología y que en los centros podamos tener una persona especializada para poder dar ese tipo de explicaciones a la familia, porque por lo regular les caen de sorpresa, ¿no? así es. El contacto con las familias, Jorge, siempre va a ser muy importante. Desafortunadamente, tú sabes, que muchas familias lo único que hacen es entregarte al usuario y no poner énfasis en lo que ahora es la propuesta de tratamiento, ¿no? La propuesta, yo creo que si hay algo han hecho y específicamente, pues, creas, ha sido en intentar también mejorar esos factores de atención, lo cual a mí me hace pues sentir muy tranquilo, saber que ya contamos, que ya la directiva está poniendo atención en esos detalles que ya se suman a ese proyecto de salud mental también y que ya han decidido, porque esto lo tengo que mencionar, CREAT ha decidido ser el centrito del pueblo y ha decidido generar realmente clínicas especializadas en tratamiento de las adicciones y se han adherido precisamente a ese beneficio de hacer la diferencia a comparación de otros lugares donde los usuarios no reciben este tipo de atención. Yo creo que ese es un gran paso en la rehabilitación y en demostrar el poder que tiene la organización, sobre todo nosotros como CREAD, el poder de desarrollo que tiene este tipo de estrategias para realmente, ya no nada más curar de palabra a palabra, sino ayudar al paciente, ¿sí? Y a la familia a entender las bases biológicas de la conducta. O sea, no es nada más me gusta drogarme, sino que hay otras razones detrás que pueden impulsar el consumo y si tenemos la oportunidad de darle esa atención a los pacientes dentro de nuestras unidades receptoras, yo creo que eso lo que hace
es lograr lo que estamos logrando hoy en día, que es la atención de los organismos de salud que regulan precisamente la función de los centros de tratamiento para las adicciones y nos posiciona a comparación de otros, ¿sí? En una escala distinta. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia y por eso tenemos que apoyarlo y es importante que todos los directores, ojalá estuvieran más, ojalá y sí compartan este video en las redes para precisamente compartirles este sentimiento de gratitud que hoy estamos viendo porque hoy el beneficio es más. Hoy podemos atender más a los pacientes gracias a que tenemos ya esa apertura de actuar libremente en las unidades de tratamiento y que ya nuestra participación ya tenga más credibilidad y aceptación también por parte de la población, no nada más por parte de los directivos, ¿no? Y entonces esto nada más es un ejemplo del por qué muchos pacientes no se rehabilitan porque existen comorbilidades o enfermedades anexas al consumo, ¿sí? Que no los dejan avanzar. Entonces, de nada sirve que estén por algún tiempo ahí si no les damos tratamiento. Yo creo que es lo ideal y yo creo que estamos obligados o estábamos obligados a hacerlo, ¿sí? Por eso CONASAMA nos lo exige, e incluso a nosotros como profesionistas. Tenemos más compromiso social, moral y profesional que en otros tiempos. Nuestro trabajo ahora debe ser enfocado, ¿sí? A la clínica. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del tratamiento psicológico? Tenemos que saber que es importante, ¿sí? Nosotros practicamos la terapia cognitivo-conductual y las ventajas del tratamiento psicológico es que busca ayudar a los pacientes a reconocer y evitar y hacer frente a las situaciones en las que es más probable que consuman drogas, ¿sí? Eh, También tenemos que enseñarles a ellos sistemas de control, ¿sí? De contingencias. O sea, por ejemplo, nosotros usamos la reafirmación positiva en los pacientes. eh, o sea, que empezamos a darles recompensas académicas o privilegios por no consumir drogas, ¿no? También eh, los invitamos a asistir a sesiones de apoyo psicológico y participar activamente en ellos. Sí, y también una parte muy importante de nosotros es eh, ayudarlos a que tomen los medicamentos del tratamiento de acuerdo a las indicaciones. Sí, es muy, muy, muy importante esto, porque yo cada vez que tengo un paciente que lo vio el psiquiatra, yo le tengo que explicar también qué está tomando, cómo se lo debe tomar y qué no debe hacer. Sí, por ejemplo, los pacientes que toman este medicamento psiquiátrico para la depresión, o sea, no saben están dentro de un centro y muchas veces lo que no saben es que fumar corta la efectividad o abusar del tabaco, de la cafeína o de las bebidas energéticas, corta el efecto terapéutico o no hace que sea efectivo el tratamiento de la farmacoterapia, ¿no? No es efectivo. Entonces el paciente realmente pues no tiene mucho impacto en su tratamiento farmacológico, en su farmacoterapia, precisamente por esa incidencia, porque tiene factores, ¿sí? De abuso de otras sustancias, o sea, el cigarro, el café en exceso, el exceso o abuso de cafeína y bebidas energéticas que no se llevan muy bien precisamente con los tratamientos psiquiátricos. Entonces, la terapia de estimulación motivacional, sí, o sea, lo que nosotros hacemos es que motivar al paciente es muy importante con sus logros, sí, hacerlo sentir bien al paciente es muy importante para nosotros motivarlo al cambio, motivarlo a la mejora, ¿sí? Hacerle ver que cuando se toma su tratamiento al primer mes mejoran totalmente las condiciones, ya disminuye el cigarro o ya duerme bien, o ya le da más hambre, ¿sí? O ya no tiene miedo, ya no escucha voces. Eso lo motiva también, nosotros tenemos que verle al paciente, hacerle ver eso, obviamente es muy importante para nosotros demostrarle a la familia y al usuario que eso tiene efectividad. Y otra de las situaciones que es la más difícil que podemos encontrarnos es la terapia familiar. ¿Por qué? Pues muchas familias desafortunadamente pues se encuentran ya cansadas,
de tener que anexar al hijo todo el tiempo o darle la misma oportunidad siempre, ¿sí? O se alejan, ¿sí? Pero obviamente porque los pacientes cometen situaciones que no son favorables y muchas de las familias pues no asisten a la terapia familiar, pero la terapia familiar ayuda a las personas con problemas de consumo de drogas, ¿sí? Porque nosotros le ayudamos a la familia a examinar los factores, ¿sí? Que influyen en el consumo, o sea, eso lo tenemos que enseñar a las familias, o sea, y obviamente mejorar el funcionamiento familiar. La familia siempre va a ser algo básico y batallamos tanto para que la familia pues se acerque a los servicios, pregunte siquiera cómo está su hijo, ¿no? Es muy difícil. O también batallamos que les decimos, oiga, se le va a acabar el medicamento, necesitamos que lo traiga y no lo llevan. Se tardan un mes, 2 meses, 3 meses en llevar los medicamentos y eso está muy mal, o se tardan una semana, 2 semanas y el paciente tiene una recaída emocional precisamente por eso. Entonces, la terapia familiar es fundamental para el tratamiento de las adicciones, que la familia participe. Muchas familias lo que hacen es abandonar, no van a visitar a los muchachos y la familia, nosotros les enseñamos habilidades de comunicación, administración de emociones, en fin, tantas cosas que nosotros le ayudamos a los usuarios a hacer, pero no lo pueden poner en práctica porque la familia no va a visitarlos. Y eso es algo que definitivamente pues no nos ayuda mucho a la rehabilitación. Entonces, también algo que pongo aquí, esto es para los profesionistas o los profesionales de la salud, sobre todo haciendo énfasis en los psicólogos, es el uso de los manuales didácticos certificados para el tratamiento de las adicciones. Eso es muy importante, hacerlo. Jorge, me gustaría mucho que me hicieras mucho eco con esto en adelante, porque nosotros hemos visto en la praxis de algunos colegas que no o sí son certificados para las adicciones, pero que no llevan a cabo la labor que nos está pidiendo el organismo central, que es CONASAMA, ¿sí? O CONADIC y en fin, otros. O sea, hay muchos manuales de trabajo certificados, sobre todo, pues están los de los centros de integración juvenil o el de CONASAMA, que es el que nosotros usamos, que es un manual que se llama em, es un manual de satisfactores cotidianos, que es el que certifica CONASAMA, que donde se tienen que entregar, o sea, por medio de ejercicios didácticos, evidencias para el abordaje de las adicciones. Y contar con personal psicológico certificado para el tratamiento de las adicciones y que estén en constante formación. Eso es muy importante para el tratamiento psicológico. Es algo fundamental, ¿sí? Realizarlos de esa perspectiva. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del tratamiento psiquiátrico? Bueno, una de las ventajas principales del tratamiento psiquiátrico es el tratamiento de la abstinencia o la malilla, ¿sí? Gracias a que podemos tener ese tratamiento, los usuarios van a mejorar rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque la primera vez que un paciente deja de consumir drogas, ¿sí? Puede experimentar varios síntomas físicos, emocionales, entre ellos inquietud, insomnio, depresión, ansiedad, sí, otros trastornos de salud mental como delirios incluso, sí, algunos se ponen agresivos o tienen conductas desinhibidas, o sea, hacen travesuras, sí. Entonces, nosotros cuando Claro. vemos un paciente, por eso les hemos dicho, en cuanto llegue, eh, si no está agresivo, pásenlo para evaluarlo y para poder hacer un diagnóstico inicial o derivarlo a psiquiatría. Es importante que no nos esperemos, porque de esa manera es como podemos ver nosotros, ¿sí? Directamente, ¿sí? Esa incidencia, pues. Entonces, entonces es importante que empecemos a categorizar la ayuda que le vamos a dar como unidades de tratamiento a los pacientes. Y el tratamiento de la abstinencia es muy importante. Entonces, ciertos medicamentos y dispositivos alivian los síntomas. Sí, referimos a dispositivos porque algunos pacientes
que llegan a un estado de deshidratación, también los podemos ayudar hidratándolos para poder hacer que se recuperen o recuperen la vitalidad de una manera pues más rápida, ¿no? Y luego ayuda para continuar con el tratamiento. Esa es otra ventaja. Ciertos medicamentos de tratamiento y algunas aplicaciones móviles ahora hoy en día se usan para ayudar al cerebro a adaptarse gradualmente a la ausencia de drogas. Muchos, nosotros también utilizamos o creemos en algo que se llama ludoterapia, lo utilizamos, que son ciertas actividades que se pueden realizar dentro del abordaje, donde no nada más está centrado en la terapia de las adicciones, sino que, por ejemplo, los ponemos a los pacientes a armar rompecabezas, sopa de letras, jugar dominó, en fin, algunas actividades de ese tipo lúdicos, jugar lotería, que ayuda, ¿sí? A que su cerebro se empiece junto con el medicamento a adaptar a la ausencia de la droga. Se estimula el cerebro con eso también, con ese tipo de juegos, ¿sí? Entonces, ¿por qué los tratamientos farmacológicos, sobre todo los que son antidepresivos, actúan de forma lenta? No todos actúan de manera rápida, ¿sí? Como es por ejemplo, el uso de ansiolíticos o hipnóticos sedantes que ya ahorita ya no se usan, al menos acá en la frontera ya que es muy escaso el uso de benzodiazepinas, solamente en casos muy extremos, ¿no? Las benzodiazepinas son medicamentos como el clonazepam, alprazolam, ese tipo de medicamentos ya casi no se utilizan, utilizamos otro tipo de medicamentos que son de bajo impacto, que no generan adicción, ¿sí? Entonces, pero los antidepresivos, ¿sí? Porque tardan al menos 3 semanas en empezar a hacer su inicio terapéutico. Entonces, tenemos nosotros, en lo que hace el efecto del medicamento, nosotros como terapeutas tenemos que empezar a trabajar con el paciente y empezar a monitorear cómo es su estado mental y cómo es su evolución. O sea, sabemos que si el paciente comienza a dormir bien, va a mejorar cognitivamente, o sea, va a poder concentrarse mejor, ya va a poder accionar, ya va a poder hacer otro tipo de actividades y eso es una ventaja, ¿sí? Y pueden ayudar a los pacientes a enfocarse en la ayuda psicológica. O sea, que iniciemos la farmacoterapia nos va a ayudar en eso, ¿sí? Este, y entonces, eso son una de las partes principales que nosotros tenemos que ver. Otra ventaja que nos ofrece también el tratamiento psiquiátrico es ayuda para evitar las recaídas. Sí, sí se puede, sí es posible, sí lo hemos logrado. Sí, por ejemplo, la ciencia nos ha enseñado que los factores de estrés están relacionados con el consumo. Sí, o sea, para personas que tienen mucho estrés, sí, está relacionado o se relacionan directamente con estrategias para relajarse. Y es muy fácil, ¿no? Siempre lo decimos, ¿sí? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces de ahí se prende el consumo. ¿Por qué? Porque estoy muy estresado. Entonces lo que nosotros sabemos es que los factores de estrés, ¿sí? Como no tener un empleo o tener muchos gastos, ¿sí? O tener muchas responsabilidades o exceso de trabajo, puede hacer que las personas consuman drogas. Obviamente, el estado de ánimo también. Sí, entonces solamente esos factores, sí, que son factores externos, que son las personas, los lugares y las situaciones, pues son potenciales para que las personas consuman o generen una recaída. Pero si nosotros llevamos a cabo un tratamiento y reducimos potencialmente los flujos de ansiedad y de depresión, pues es muy probable que el paciente no recaiga. Y esa es una sí, esa es una gran ventaja de combinar el tratamiento farmacológico con el psicológico. Y bueno, ya casi para terminar con mi presentación y abrirnos un poco ahí al debate, eh, tenemos algo que es muy curioso y aquí sigue una tabla comparativa con respecto a cómo muchas veces pues tenemos que lidiar con estos problemas, ¿no? Eh,
por ejemplo, aquí en Ensenada, hablo específicamente de las dos unidades en las que estoy ahorita principalmente. Tengo otras dos unidades, pero apenas estamos empezando con esto, por eso no las puse. Pero, por ejemplo, en Granja Jóvenes Ensenada tenemos 130 usuarios y solo el 25% de dicha población recibe tratamiento psiquiátrico. Eso es alarmante, ¿sí? Y no ha sido tanto porque nosotros no insistamos en que el tratamiento es benéfico. Tienen que ver mucho dos cosas, ¿sí? No lo hacen por las creencias irracionales o creencias populares que tienen muchos familiares acerca de nuestros servicios, los servicios de salud mental, ¿sí? Entonces, otra limitante que hemos visto, ¿sí? Son las limitantes económicas. Eso es algo que también desafortunadamente ha estado sucediendo. Y pues el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por querer, ¿sí? Ayudar o plasmar la ayuda y hacerles llegar a cierto tipo de ayuda con algunos especialistas, pero ¿saben qué? La familia se opone. Nos ha pasado que también no nada más porque nosotros hacemos nuestra nota de referencia y les decimos, ¿sabes qué? Paciente necesita que pase psiquiatría y necesitamos darle, o sea, ya pasó la fase de desintoxicación y el paciente sigue teniendo este tipo de problemas, como escuchar voces, como hablar solo, ¿sí? O pelearse o estar agresivo, este, ese tipo de problemas, ¿sí? Nos ha hecho a nosotros, este, pues poner en entredicho, o sea, qué es lo que las familias desean realmente con su paciente, ¿sí? O sea, así, aunque les demos ayuda gratuita, las familias no quieren que los vea el psiquiatra. Y eso es muy grave. Y por otro lado, tenemos el CREAT femenino en Ensenada, que son 30 usuarios, 30 usuarias que tienen, y afortunadamente ahí, y por todos los problemas que presenta el tratamiento de las adicciones, que creo que es que se debe trabajar en eso, en el desarrollo de manuales y demás, y obviamente preparación específica para el tratamiento de las mujeres. De los 30 participantes dentro del lugar, entre el 50 y el 60% de la población ya recibe tratamiento psiquiátrico y eso ha hecho una gran diferencia. Y aprovecho para poder felicitar al CREAT femenino porque han empezado a poner atención en esos factores tan importantes como es la ayuda psiquiátrica y psicológica, ¿sí? Pero también el otro 40 o 50% de esa población padece de lo mismo, ¿sí? Padece de lo mismo y de lo mismo que padece es precisamente hay un sesgo por creencias irracionales de la familia, ¿sí? O también por los problemas económicos. Le surten el medicamento un mes, luego ya no se lo surten. Entonces, entonces es importante que, que no frenemos ese esfuerzo, ¿sí? Que nos unamos, este, que nosotros no sigamos como directivos, como, como consejeros, como toda la población que está dentro de los centros, eh, impulsemos, ¿sí? La credibilidad hacia nuestros servicios, hacia la importancia de no nada más la psicoterapia, sino también la farmacoterapia, porque podemos acercarles ayuda verdadera. No se trata nada más de que estén ahí, sino que ustedes como usuarios o como familiares también empiecen a cambiar esos mitos con referencia, ¿sí? Al tratamiento de las adicciones. Las adicciones ya cambiaron, los tratamientos también. Estamos obligados nosotros como profesionales de la salud mental a evolucionar los tratamientos y ayudar a los usuarios cada vez más, pero de una manera diferente, ¿sí? Sabemos que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero esto que está haciendo CREAD hoy en día es fabuloso, desde el tema de la educación hasta el tema del abordaje de los temas hoy de salud mental. Yo creo que ha tomado la organización más fuerza para llevar a cabo todas
estancias de una manera positiva. La verdad que Jorge, te felicito. Te felicito porque este ejercicio lo has tenido, yo te he visto con el tiempo querer acercarte más a este tema de la educación. Sabíamos que por ahí era y eres uno de los pioneros de los que no ha quitado el dedo del renglón, sí, en que le podemos agregar educación al tratamiento residencial y eso mejora las condiciones de los espacios y del tratamiento. Y muy bien, ya por último, quiero hablar de los mitos populares. Y esto es algo muy curioso, entonces preguntan, ¿por qué? Bueno, a mí en lo personal acá, por qué no, por qué la familia no quiere que lo vea el psiquiatra? ¿Por qué el usuario no quiere que lo vea el psiquiatra y el psicólogo? ¿Por qué rechazan esa ayuda? Este, Carlos Preciado, ¿estás por ahí? No está Sí, Carlos dime, Preciado. Iván. Ok. Me gustaría que les platicaras, por ejemplo, a los participantes, ¿cuáles son los mitos más populares que te han dicho a ti de por qué no psicólogo y por qué no psiquiatra? Hola, buenas tardes. Pues sí, los mitos más populares son los que aparecen ahí en pantalla cuando la familia menciona que su hijo no ocupa el medicamento porque le va a crear una dependencia hacia el medicamento y lo que ellos quieren es que dejen la droga. El otro es de que pues mi hijo no está loco y no necesita ningún tipo de medicamento, aparte de la falta de confianza y credibilidad que tienen ante el profesionalismo de psicología y psiquiatría, ¿no? Y pues en lo económico también. En lo económico muchas de las veces no tengo dinero, no podemos sustentar el tratamiento. Entonces yo creo que son los mitos más populares que existen dentro de los comentarios que nos hace la familia aquí en CREAT Zona 1C, Granja Jóvenes Ensenada. Oye, Carlos, otra pregunta. ¿Qué hemos descubierto, por ejemplo, cuando las familias ven al usuario ya bien estable, pero no le dejan medicamento? ¿Cuáles son los problemas con los que tienes que lidiar cada vez que un paciente deja de tomar los medicamentos porque la familia o no deja o no se los lleva? Pues en sí empiezan a hablar solos, empiezan a tener delirios de persecución, que les quieren hacer daño, se empiezan a descuidar en lo personal, en lo físico, ¿verdad? Empiezan a disvariar también. Esos son o empiezan a agredir a alguien más también. Ha sucedido que a consecuencia del escuchar voces, pues han agredido a otro compañero porque piensan que pues les quieren hacer un daño, ¿no? Esos son Así, los más recurrentes. así es, y eso sucede. Es un ejemplo nada más de lo que más común y eso sucede porque sabemos que hay una enfermedad detrás. O sea, ya no hay consumo, ya el paciente tiene 2, 3 meses ahí, ya pasó la fase de desintoxicación, pero nosotros detectamos oportunamente que hay otra cosa. Sí, sí, ¿Y efectivamente sí es. De hecho, qué pasa con la... yo en lo personal tardé 1 año y meses escuchando voces, cuando de repente pues todo eso se sumó. Pero yo hoy en día en la actualidad, a través de la experiencia que hemos vivido dentro del tratamiento, me he dado cuenta que si yo hubiera recibido en aquel entonces un tratamiento farmacológico, mi proceso hubiera sido más adecuado. Así es. Jorge Insulza, platícanos un poquito de tu experiencia ahí en Guerrero. ¿Cómo se ve allá este fenómeno? Nosotros hablamos de acá de Baja California, pero ¿cómo es la aceptación allá en Guerrero con respecto al uso de la psiquiatría y la psicología? ¿Qué has visto? Pues fíjate que es algo muy interesante que tiene que haber un seguimiento en el trabajo con la familia. Por ejemplo, nosotros tenemos ya muchos años, tenemos varios años ya teniendo este tratamiento personalizado y farmacológico también, y ha sido aceptado, ha estado siendo muy aceptado, pero tuvimos que hacer
una especie de acompañamiento y de concientización continua con la familia. Ahorita yo creo que acá, por lo regular, la droga que está impactando es el cristal y por lo regular nosotros tenemos un sistema que cuando llega un paciente de cristal, automáticamente es candidato a ser atendido por el psiquiatra. Y el psiquiatra tiene contacto directo con la familia, concientizamos los dos y la mayoría de las personas con consumo de cristal que presentan un trastorno asociado están medicadas aquí. Y también yo creo que es muy importante el tema de las áreas libres de humo. Nosotros tenemos ya algunos, ¿qué será? Unos 8 o 10 años que somos área libre de humo y también ha beneficiado mucho también a los pacientes porque se refugiaban en el tabaco cuando tenían problemas de ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy importante que pues ya tenemos años haciéndolo y ha tenido mucha funcionalidad. Carlos dijo algo ahí muy importante. Si me hubiera medicado a mí en aquel tiempo, mi tratamiento hubiera sido más exitoso, más práctico o más eficiente, por decirlo así. Eso es lo que estamos brindando ahorita en la actualidad dentro de nuestros centros. Esa es nuestra experiencia, Iván. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente, o sea, y vamos para más, o sea, ojalá más a más unidades se animaran a precisamente proponer este tipo de situaciones como en las áreas libres de humo, dejar las bebidas energéticas, dejar este, de usar el abuso de cafeína también. O sea, que son factores que a nosotros también nos afectan, como tú dices, es una estrategia que muchos pacientes y por largas tradiciones se ha utilizado como un suplemento para llevar a cabo los primeros meses del tratamiento residencial, ¿no? El paciente que abusa del cigarro o el paciente que abusa del café o que abusa de las bebidas energéticas, ¿no? Entonces son temas que todavía son un poco pues más amplios, pero que sin duda el movimiento que tiene ahorita ya el de reducir el tabaquismo, yo creo que es uno ideal para los centros de rehabilitación y que pueden ayudar más. O sea, como lo hemos mencionado antes, un paciente que fuma, pero que tiene aparte un tratamiento farmacológico, pues realmente no está haciendo la efectividad necesaria el tratamiento y eso es pues algo que pues hace que ese proceso de beneficio pues no se dé tan rápido, ¿no? Sino que es una constante en muchos lugares. Y yo te felicito, Jorge, por eso. No sabía que tu espacio era libre de humo y pues la verdad es que qué bueno, ojalá más centros o más unidades se sumaran a ese ejercicio, ¿no? A ese ejercicio y beneficiáramos desde otra perspectiva también a los usuarios, mejorando pues o regenerando ciertos hábitos, ¿no? Y pues estos son los mitos populares que tenemos, ¿no? Que muchas veces nos topamos, como comentaba el compañero Carlos, o sea, los argumentos que nos da la familia, porque imagino que también, Jorge, has tenido resistencias de algunas familias, ¿no? O de los mismos usuarios para no tomarse los medicamentos o no querer pasar a psicología o a consejería o a psiquiatría. Casi siempre hay algún sector de la población que están dentro de los centros de adicciones que no, que no, que no acceden a que se les dé tratamiento y eso también complica mucho pues las estancias de los lugares. Entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí tengan preguntas, solamente tengo algunas conclusiones ya porque el tiempo nos está premiando, sí, que unas conclusiones, pues desde mi perspectiva, que la detección oportuna de alguna comorbilidad, o sea, de alguna enfermedad adjunta en los usuarios será la clave para el proceso de rehabilitación, o sea, que nosotros nos den la oportunidad de detectarlo y atenderlo va a ser muy importante. El tratamiento combinado de psicología y psiquiatría es conveniente tras los nuevos hallazgos clínicos e impacto de la nueva era de las sustancias, ya no es lo mismo, ya es necesario casi la intervención de psicología y psiquiatría para poder ayudar a los pacientes a rehabilitarse. Lo siguiente es romper los paradigmas sociales sobre las creencias populares sobre el tratamiento integral de la salud mental. O sea, tenemos que ayudar a los pacientes a ver y a demostrarles que genera beneficios a corto plazo para los pacientes que tienen algún trastorno mental inducido por sustancias. El tratamiento farmacológico y psicológico los ayuda.
La otra, Jorge, fíjate en esto, la contratación de personal calificado para el abordaje de las adicciones es esencial para un tratamiento integral óptimo, ¿sí? No es lo mismo un psicólogo humanista a un psicólogo clínico, siempre lo he dicho y lo voy a sustentar todo el tiempo. No podemos poner a un paciente, venderle flores de Bach y esas cosas, tenemos que ser objetivos y trabajar con lo que la federación nos indica, ¿ok? Y la participación social para integrar la ayuda psiquiátrica y psicológica en los tratamientos de adicciones es esencial, o sea, que la población se dé cuenta y pueda correr la voz de que en CREA somos una fuerza donde está profesionalizado el servicio, que la misma población reconozca nuestras unidades de tratamiento como que ya no somos la guardería de adultos, sino que somos unas unidades especializadas en el tratamiento de adicciones, precisamente porque tenemos especialistas en salud mental, ¿sí? Y hoy en día, con este movimiento que has iniciado tú, Jorge, la cual nunca voy a dejar de decírtelo, que la consejería en adicciones y eso que estás trayendo junto con la Universidad del Conde es muy importante, ¿sí? Los cursos y la integración, la educación continua es lo que va a favorecer y va a romper todos estos mitos y este estigma que se tienen sobre nuestro trabajo. Entonces, pues, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, retroalimentación, devolución. No, no, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias por tu participación. Sin duda, pues un brillante colaborador que tenemos en tu persona y pues estos temas son fundamentales para que podamos entender desde el principio la necesidad que existe de la participación de la familia hasta de aceptar la farmacoterapia y que podamos entender que son beneficios, no son nuevos, no lo vamos a nombrar nuevos, pero sí están ya más al alcance de las familias que ingresan a algún paciente a tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde marca la diferencia. Claro que Y sí. quiero decirte que hemos estado trabajando todo este tiempo dentro de nuestros centros a nivel nacional para que podamos tener todo una homologación del sistema en general, ¿no? Ahorita ya están trabajando en la homologación de los manuales, estamos trabajando ya en una capacitación desde el principio sobre lineamientos y sobre temas clínicos y todo el tema, ¿no? Entonces yo creo que estamos hilando poco a poco todo este sistema de conocimiento para que podamos estar en un nivel importante. Yo creo que todo este trabajo ha sido enfocado en ir disminuyendo la percepción social negativa de los centros que existe en la sociedad y que podamos puntualizar, como lo has hecho muy bien ahora en tu ponencia, de la diferencia del sistema de hace 10 15 años a lo que se está ofertando ahora. Entonces, vamos por ese camino y todo ha sido también gracias a a la instrucción de nuestro presidente, el licenciado Roberto Ortiz Cervantes, que ha tenido el interés de que se continúe con todo este trabajo. Y yo creo que en el Congreso que viene, los días 16 y 17 de agosto en Puebla, vamos a marcar sin duda una línea muy importante que nos va a diferenciar de aquellos años en la actualidad. Estamos caminando también por temas relacionados con el mindfulness y todo ese tipo de temas ya con una visión holística que podemos integrar a los tratamientos. Tenemos gente valiosa que está colaborando con nosotros y que ahorita saliendo de estas dinámicas que tenemos de capacitación, vamos a entrar en talleres de mindfulness, de inteligencia emocional, de diferentes cosas que podemos adoptar en los tratamientos para fortalecerlos. Precisamente eso es una de las aportaciones más significativas de nuestra organización en el Congreso, que pueda haber estrategias terapéuticas actuales que están funcionando en otros países y que las podamos adoptar nosotros sin tener como, eh, ¿cómo se puede decir? Como barrera la economía, sino que puedan ser algo accesibles y que la gente pueda no pagar cantidades estratosféricas por los tratamientos y que incluyan diferentes estrategias de mindfulness, inteligencia emocional y diferentes cosas que se van a estar viendo en el Congreso.
Así que pues muchas gracias, Iván, por tu colaboración, como siempre. Yo siempre reconozco tu gran capacidad y tu gran calidad humana también para poder desarrollar todo este trabajo en los centros, la verdad. No ha sido fácil. Yo entiendo el reto de los profesionistas, en los profesionales que colaboran en los centros. Ha sido un reto también muy importante porque ahí delinea también los mitos, ¿no? No, pues yo no estoy loco, ¿para qué voy al psicólogo? Esos mitos son generalizados. Nosotros acá también los vivimos, pero pues a través de la concientización y la necesidad que tiene la gente, yo creo que se ha podido adaptar gradualmente bien al esquema que estamos brindando. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Tomás, señor presidente Roberto Ortiz Cervantes. Gracias por la aceptación. Y me gustaría, ya que iniciamos esta jornada de salud mental y adicciones, nuestra primera jornada en redes, que nos pudieran comentar las personas que nos miran si el horario es adecuado. A las 12 estamos haciéndolo a las 12 de mediodía como inicio, pero estábamos pensando, por ejemplo, cambiarlo para que sea más accesible para la gente que trabaja a las 6 de la tarde, no sé, 6 de la tarde o 7. No sé, me gustaría recibir comentarios de ustedes, ¿no? Para que podamos mejorar el alcance de la gente que ingresa a esta información tan importante y destacando también que es gratuito, ¿no? Entonces, sí sería bueno que comentáramos y pues te agradezco mucho, Iván, tu participación. No, gracias a ustedes, Jorge, por tomarme en cuenta, de por reconocer la labor que tenemos acá y sin duda, pues no nos queda más que seguir proponiendo, seguir haciendo. Como yo siempre le digo a los muchachos, la rehabilitación no son 6 meses, no es un año, es una actitud de por vida. Y entonces, es algo que debemos de sembrar todos los días y el conocimiento es algo que nos lo va a dar, no hay otra. Entonces, eso nos ayuda a mantener, es un buen sistema para mantenernos, seguirnos educando todos los días y siguiendo esta línea que has desarrollado con este sistema de educación continua. Yo creo que eso ayuda a la población en general y los acerca a los servicios, también pierden el miedo. Entonces, pues vamos a seguir con nuestro compromiso. Como les digo, encantado de pertenecer a esta organización que me ha dado la oportunidad de crecer también, que me ha dado la oportunidad de proponer y de hacer también modelos de atención efectivos para nuestros usuarios, y pues los resultados ahí están. Los resultados se están dando y esa es la credibilidad hacia nuestro sistema, lo que se está recogiendo. Pues, muchas gracias. Ánimo, Iván, gracias. Esperamos seguir contando con su participación Claro que sí. y las observaciones que tienes por ahí, velas teniendo en una anotación por ahí y las consideramos con todo gusto. Claro que sí, Jorge, será un placer para mí compartirlas y vamos a seguir en el trabajo. Esta labor no termina nunca. Ánimo. Gracias, Iván. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos acompañan en estas informaciones y pues ahí seguimos adelante. Lo esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya estás fuera?